Muy buenas tardes. Tenemos un invitado que yo siempre que me he cruzado con él disfruto de la conversación. Me puede salir con cualquier cosa, si podemos prepararnos a una sorpresa. En eso tenemos a Rafael Gumucio, polemista, escritor, autobiógrafo, últimamente dramaturgo express en tiempos de pandemia, digamos, aunque tenía experiencias anteriores, una persona que es parte importante del mundo literario contemporáneo en nuestro país. Digamos. Y bienvenido, Rafael. Bienvenido, gracias, Marco Antonio. Es una experiencia rara porque me están citando en cuanto profesor de taller y tú fuiste el primer profesor de taller que tuve, entonces es una cosa rara. Bueno, así nos pasa a todos, digamos, nos vamos Sí. transformando. Entonces, además, estás siendo entrevistado, tú que has hecho entrevistas en radio, en periódicos, digamos, que has escrito aquí, allá, etcétera. Es muy interesante tenerte acá y invitarte a que hagas una reflexión sobre cómo enseñas tú. Tú tienes talleres de escritura y talleres de lectura. Sí. Y nos gustaría que cuentes tus secretos, lo que tú esperas, lo que le pasaría a un alumno tuyo en alguno de estos talleres, digamos, cómo conduces tú esa dinámica. Bueno, actualmente tengo 3 talleres. Tengo uno de autografía. Bueno, tengo 2 de autografía porque también hago uno con el Mercurio. ¿Ya? Tengo 2 de autografía, uno de ficción y uno de lectura que se llama Amor en el siglo XX. Eh, Amor en el siglo XX. sí. Eh, eh, la verdad es que yo me negué mucho tiempo a tener un taller. Me parecía como un poco presuntuoso de parte mía enseñarle a alguien a escribir. Pero luego empecé haciendo talleres de lectura con Matías Rivas, que lo hacíamos juntos, que después va a estar acá. Y ahí me empecé a atrever y entonces empecé a hacer talleres de escritura. Eh, y yo lo paso muy bien, para mí son muy placenteros. Eh, Son muy poca teoría, damos un poquito de teoría, un par de pincelazos, y luego se me ocurren unos ejercicios que son siempre, a veces bastante, se ríen los alumnos porque son ejercicios bastante extraños, y ellos entregan su trabajo y lo leen en voz alta y todos critican, todos hablan, y luego yo soy el último en hablar de los trabajos de cada uno. Y así se desarrolla. Es bastante dinámico, entretenido, Una divertido. pregunta, ¿tú cuántos leen por sesión? Porque No, ahí hay diferencia. generalmente son 9, 8, 9, 10 alumnos y leen todo. ¿Leen Eh, todas las sesiones? sí, todas las sesiones, sí. Ya, porque hay otros que leen, tú sabes que leen solo uno o solo Sí, dos, digamos. no leen, Trabajas con este estímulo creativo que sorprende a tus alumnos, digamos. leen todo y cuando son muchos, a veces son 11, 12, lo que hago es que no opinan todo Ya. del texto, sino que opinan algunos nomás, algunos de cada texto, digamos. Pero sí, leen todo. Muchas veces algunos no trajo el trabajo y no sé qué, así que pasa eso, pero la onda es que lean todo. Ya. ¿Eso en el de ficción o en todos los En la talleres? ficción y en no ficción. En la lectura no, en la lectura simplemente lo que hago es doy un texto y un texto más película o cosas que tengan que ver con el texto, y luego es como una especie de clase, en el fondo yo expongo sobre el tema 1 hora y media y luego hay una conversación Ya. con los alumnos. Y nos da un ejemplo, por ejemplo, de los libros que aportas, digamos, de las sugerencias que tú entregas en ambos talleres. En el de no ficción, entrego una lista de libros que me parecen que son importantes en la no ficción, y a veces es divertido porque a veces me estamos hablando, se me ocurre un libro, una idea o algo, están hablando de algo, entonces voy lanzando libros ahí. En el de lectura, no sé, esta semana tenemos que hacer, vamos a leer fragmentos de un discurso amoroso de Barthes, eh, Ya.
la semana pasada leímos El fin del romance de Graham Greene, y entonces son libros, trato que sean libros cortos, no sean, porque son de una semana a otra. Eh, Das una semana para leer, digamos. sí, sí. Ya. Entonces, trato que sean libros cortos y entretenidos, y trato de aportar mucho material anexo, entrevistas a los autores, Ya. películas que tengan que ver. Por ejemplo, Bueno, no sé, le pasé El amor loco de Breton, entonces puse películas de Buñuel, películas de entrevistas de Breton, eh, 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 distintas, distintas cosas que están en la red, digamos, pero que pueden aportar al contexto, digamos. ya. Sí, en el caso de el film de romance de Graham Greene, por supuesto que le puse la película, o sea, el vínculo con la película, la última película que hicieron, y otras películas de Graham Greene que ha sido, eh, sus novelas han sido protagonistas, han sido objeto de muchas películas. Y Por ejemplo, entrevistas, ¿ah? por ejemplo, Por ejemplo, bueno, Los comediantes, Nuestro hombre en La Habana, El factor humano, son muchas películas el tercer hombre, ¿la incluyes también? El tercer hombre, sí. Bueno, hice en otro taller que ese me lo pasé muy bien, bueno, que también lo pasé bien, pero hice un taller que era una cosa bien rara, que se llamaba Luz, Cámara y Libros, como Luz, Cámara Ya. que era sobre películas, obras musicales y literatura. Entonces, lo que, por ejemplo, poníamos era El tercer hombre, el Graham Greene y Orson Welles, juntos. O hacíamos Otelo de Orson Welles entonces la clase era sobre Shakespeare y sobre Orson Welles. Eh, Ah, eh, o, por ejemplo, Bob Dylan como músico y ¿cómo se llama? Y Ginsberg la poesía pop juntos. Entonces ya. era entretenido porque en el fondo usábamos algo que tuviera en los varios medios, que tuviera cine, música, teatro, Ya. y, y hacíamos relaciones, digamos, que era entretenida y que eran y lo pasamos bien, lo pasamos tú, no sé, por ejemplo, hacíamos las cartas de Theo a Van Gogh, Ya. la película de Alman, Theo, o sea, Van Gogh cegado por el sol, creo que se llama, ¿no? O Theo y Van Sí. Gogh. Sí. Y entonces, claro, de repente me pasó que tuve que hacer una clase entera sobre pintura y sobre cómo están hechos los cuadros, cómo está hecho y los alumnos se quedaron muy impresionados porque no sabían que sabía tanto de pintura, pero como tengo un hermano pintor, Ya. conozco bastante de técnica eh, eh, pictónica. O sea, Y la experiencia de escritura para ti es una relación hoy día en el mundo contemporáneo bastante más compleja que el papel y las palabras, digamos. sí, yo también, yo encuentro, pues, para mí, por ejemplo, el cine es completamente parte de la narrativa, o sea, Ya. eh, eh, no, no, si uno tuviera que hacer como grandes novelas contemporáneas, yo pondría varias películas dentro de las grandes novelas contemporáneas, digamos. Por Ya, ejemplo, bueno, Ciudadano Kane, para decirte, por decir una ya. de miles, pero no sé, Lily Marlene, no sé, o sea, La película de Fassbinder. sí, o no sé, o el mismo Fellini, o el mismo Buñuel, son grandes narradores, son grandes contadores, Sí. eh, te diría que son más cercanos a la novela que al teatro, digamos. No sé si Sí. yo pondría a Fellini dentro de los grandes dramaturgos, digamos. El único caso de un dramaturgo cineasta, no el único caso, el gran caso es Berman, digamos. Claro. Pero, Gran hombre de teatro y de cine, digamos. claro, pero me gustan esos cruces y siento que, claro, que en el caso de la novela, el cine es parte de la novela, para mi gusto, no, están muy unidos. O sea, un alumno tuyo en un taller de ficción va a escribir, pero también va a tener que leer y también va a tener que ver películas, vas cruzando No, con porque eso es un taller de de lectura. lectura.
Los talleres de ficción son los talleres tradicionales de ficción de todo el mundo, digamos. Sí, pero sospecho que tus citas y comentarios van impregnados de esta biblioteca, videoteca, discoteca, ¿o no? Mira, se parece más al psicoanálisis que a eso, Ya, porque es muy impresionante eso. En los talleres de autografía eso es evidente porque son cosas autográficas, pero los talleres de ficción también, que llegamos a honduras personales y a materiales muy personales que son bien impresionantes. Una sesión que nos tuvimos que servir todo un whisky, algunos, porque eran 3 historias seguidas de 3 alumnos, que eran historias que involucraban niños enfermos, abuso, muerte, o sea, cosas muy heavy. El ejercicio no era tan heavy, creo que el ejercicio era como poner un antes y un después, algo así, era como, ya. pero no sé por qué todos los alumnos empezaron a contar cosas como muy heavy, muy personales, y tuvimos que parar la sesión como para dar un respiro y seguimos, lo pasamos muy bien, pero fue heavy. Entonces, más lo que me pasa a mí es que eh, hago muchas correcciones como de sintaxis, pero no de sintaxis profunda. Oye, pero ¿por qué pusiste puras comas en vez de poner puntos? ¿Qué querías hacer con esto? ¿Por qué siempre se ríen porque hago una cosa que casi siempre lo hago, que le digo que poner los primeros 2 párrafos, porque siempre los primeros 2 párrafos son entrenamiento, digamos, Son son. tanteo, ¿no? Sí, entonces que empiece con el segundo. Eh, eh, y hago ese tipo de cosas, pero lo que sucede muchas veces es esto, porque que es como que el alumno escribe un texto y le digo, pero ¿qué quiere decir eso? ¿Qué es lo que pasa acá? Y de repente nos encontramos con otra historia, que es la que no quiso contar o la que contó de otra manera. Y esa a veces es bien interesante, importante, llamativa. Eh, Claro, y pasa lo mismo que pasa en los talleres generalmente, que al principio están súper entusiasmados, o hay un momento en que a todos les cuesta mucho escribir y que se sienten como medio estafados porque dicen, me cuesta mucho más escribir que antes, y después al final eh, eh, logran una disciplina y se liberan, se sueltan. Es cierto que hay un momento en que el alumno se encuentra con la verdadera escritura, digamos, y que se le complica el naipe y tiene que tomar una decisión, bueno, ¿voy a escribir de verdad, en serio, o voy a sencillamente hacer ejercicios parecidos a los que han leído, digamos? Ahora, me quedan varias cosas que me despiertan mucho interés, digamos. Háblame, vamos a ir por orden, porque nos hemos dispersado un poco. Sí, cosa que no es raro entre tú y yo. Sí, lo que es muy raro entre nosotros. el, eh, es la autobiografía. ¿Qué tips les vas dando a tus alumnos? ¿Qué esperas de ellos? ¿Qué les sugieres, digamos? ¿Cómo avanza esta autobiografía? Eh, Bueno, es súper difícil porque los materiales, o sea, primero, debo decir que tienen mucho más éxito los talleres de autografía que los de ficción, o sea, hay mucho Ya, más gente dispuesta a escribir memoria y autografía que ficción. Eh, eh, luego, claro, lo que procuro hacer es liberar a las personas eh, eh, para ir escribiendo su memoria de manera como darle un sistema, porque el problema es cuando uno escribe su memoria es que uno no tiene sistema, o sea, uno va y. sí, Entonces, claro. entonces les digo, bueno, a ver, escojan 2 objetos de la cocina y a partir de ellos escriben algo, o escriban el último capítulo de su memoria. Eso es una información súper difícil eso es súper difícil, Sí, porque o escriban sobre, hicimos algo, yo inventé el pariente desconocido, que es como hay un pariente cercano, ojalá, del que uno sabe muy poco y que desapareció o no está. Entonces, que escriban sobre ese personaje, sobre ese pariente desconocido. Y salen cosas bien impresionantes y bien atractivas y bien extrañas. Y claro, yo siempre les digo, no tengo manera de saber si lo que ustedes escriben es verdad o no. O sea, no. Y además
y eso es lo delicado, no puedo juzgarlo personalmente, no puedo decir, no puedo entrar en sus vidas. Sin embargo, sus relatos me hacen entrar en sus vidas. Entonces, ahí está el delgado hilo que uno tiene que decir, oye, bueno, tu narrador o el personaje que escribe tu novela le pasa tal cosa. Porque uno no puede decir, oye, mira, a ti te pasa esto que está ahí, pero en el fondo sí, que en el fondo la escritura es súper reveladora de cómo son las personas, entonces, o lo que viven. Y claro, pero lo que más ayuda, creo yo, es justamente el tener que hacer un trabajo a la semana. Ya. Porque te ejercita, te obliga a meterte. Si siempre yo digo al comienzo de estos talleres, les digo que escribir no es natural. Es decir, que no, bailar es natural, dibujar en la pared es natural, no sé, todo eso es más o menos natural, pero escribir es una cosa muy poco natural porque además es muy peligroso desde el punto de vista eh, evolutivo, digamos, desde el punto de vista biológico. Una persona que se pone a escribir y a leer es una persona que puede ser matada por cualquier tigre o arrasado por cualquier mamut o Claro. asesinado por cualquier persona. Entonces, es evidente que cuando uno se pone a escribir o a leer está en una posición de peligro. Eh, 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 ¿Cómo se llama? Desde el punto de vista prehistórico. Y Entonces, por está eso, en alerta, ¿no? ¿ah? No Claro, está en alerta. no está Se tiene, alerta. se tiene Por que eso, sumergir. sí, por eso la escritura es sinónimo de civilización y de cultura, porque significa que hay dos personas. Para que alguien lea, tiene que haber alguien que lea y alguien que proteja al que lee para que no lo maten los tigres o los enemigos. Entonces, lo que se celebra en el libro no es el libro, sino es la idea de que hay dos personas, de que alguien te proteja para leer, o sea, que puedas leer. Eh, Les pasó a todos, y los talleres de lectura tuvieron un gran problema cuando empezó la pandemia, que la gente dejó de leer inmediatamente. Lo primero que hizo con la pandemia, la gente dejó de leer porque estaban en peligro. Y cuando uno está en peligro, no puede. Y llegamos a la paradoja que la gente tenía mucho tiempo para leer y no quería leer, no podía leer. Después, la costumbre y todo, y la gente empezó a leer y leer mucho. Pero quiero decir, entonces yo les digo siempre, súper no es natural escribir, es súper complicado hacerlo, es súper raro hacerlo. Cuando se logra es muy placentero, es muy bueno. Entonces, el ejercicio, la obligación del ejercicio es buena. E incluso lo tirar a las mechas que pueden ser a veces los ejercicios también eh, ayuda. Tú haces ejercicio en todos los talleres, ¿no? Menos el de lectura. Bueno, sí. ¿Y cómo vas con la autoficción, que está un poquito de moda, digamos? Sí, me preguntan muchas veces los alumnos cuál es la diferencia entre la autoficción, la memoria y la autobiografía. Yo no, yo creo que son términos más o menos periodísticos. Eh, eh, para mí, lo que me interesa es lo que se podría llamar autoficción, digamos, en el sentido de que no me interesa solo la historia de los alumnos como testimonio, digamos, como sino que me interesa como un material de escritura, digamos, como literatura. No los guío para que solamente suelten y cuenten su historia, los guío para que cuenten su historia y su historia sea legible, entretenida, divertida, personal. Mm. Pero, entonces, claro, lo nuestro no es solamente la escritura de un testimonio, que también es interesante, ¿no? Pero no es. Entonces, claro, se podría llamar autoficción o autobiografía, pero término. Y cuéntame un poco más, en esto del clima que tienes que crear en el taller es interesante, porque tiene que crearse un clima sin censura, un clima donde el alumno o la alumna se sientan acogidos, digamos, con posibilidades de mostrar su mundo sin que haya una mirada crítica o persecutoria, ¿no? Es bien difícil, esa es la parte más difícil, pero al mismo tiempo tengo la suerte que casi siempre se ha logrado, digamos. O sea, se ha logrado. Luego también
En los talleres siempre pasa que hay algunas personas que nacen, que se revelan como siendo muy talentosas y muy buenos para escribir, y hay otras personas que se revelan como siendo muy buenos lectores y muy buenos críticos. ¿Ya? A veces no siempre son los mismos. Y a veces uno agradece que haya alumnos que en el fondo desarrollen su talento de lectores más que de escritores, digamos, y que empiezan a hacer críticas bien al callo. Y siempre tengo en los talleres como algunos alumnos que son mucho más pesados que yo, y mucho más puntúos que yo, lo que me alivia a mí, porque en el fondo después eh, 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 yo no tengo que ser el pesado, digamos. Siempre hay alguien que hace de malvado. Entonces, una salvación, porque después que el malvado o la malvada, generalmente hay más mujeres que hombres en estos talleres, después que la malvada o el malvado dio su comentario, Casi un veredicto, ¿no? yo puedo decir, bueno, mira, no encuentro que sea para tanto, creo que está, y puedo hacer de ecuánime, digamos. Pero claramente es como, lo importante es como decir, bueno, vamos a hablar de tu trabajo, no de ti. Mm. Y eso yo creo que se entiende, y la gente que entra al taller lo entiende. Pero hay, como tú dices, hay un periodo de crisis, y varias veces he tenido que responder como mail, o WhatsApp fuera de clase de alumnos que dicen, oye, no siento que tengo capacidad para esto, siento que estoy mal, siento que, Mm. que los otros alumnos son muy pesados conmigo, o sea, como que tengo que resolver algunos conflictos. Generalmente lo que les digo es que esperen un poco, que esperen un par de semanas, y lo que resulta que generalmente están agradecidos de esa recomendación, digamos. Porque digo, porque es una crisis, digamos, hay un momento en que todos los que escribimos tenemos un problema, es que tenemos voces de críticos, de personas que se meten entre lo que nosotros escribimos y nosotros. O sea, el gran problema de la escritura es que uno hay gente que te dice, haz aquí, hazlo así, hazlo acá, hazlo así. Y para escribir bien hay que despejar a esas voces. Entonces lo Mm. que hace un taller es ponerle cara a esas voces, ¿Ya? ponerle nombre a las voces que te están diciendo, oye, ¿por qué no hacía esto? ¿Por qué no hacía esto? ¿Por qué no hacía lo demás? Entonces es súper importante vivir esa experiencia y luego traspasar esa experiencia y luego poder escribir con libertad sin esas voces encima, digamos. Eh, Las voces. Tú, tú has escrito varios textos de autobiográfico, autoficción, digamos, ¿no? Memorias Prematuras fue un hit en su minuto, digamos. La Edad Media, un texto que encuentro muy interesante, y hay varios más. Me interesa, ¿qué libros de autoficción o autobiografía son para ti importantes, digamos, que tú a veces puedas sugerirle a los alumnos como referencia? bueno, a mí me gusta mucho la lengua absuelta de Canetti, que De es, Elías Canetti, un gran libro. sí, que es la primera parte de su autografía. Y me gusta mucho las palabras de Sartre, que también es un libro bien. eh, eh, bueno, las confesiones de Rousseau y las confesiones de San Agustín también son modelos que uno usa. Eh, la verdad es que siempre le digo a los alumnos que lo normal es la no ficción, lo raro es la ficción, o sea, que la Ya. ficción es moderna, y quizá la ficción tuvo un tiempo y se murió, pero cuando hacían Edipo Rey o hacían La Ilíada, los que lo escribían no pensaban que estaban haciendo un libro de no ficción, o sea, de ficción, estaban haciendo un libro de no ficción. Era una no ficción un poco rara porque salen Zeus y todo. O sea, la idea de que uno pueda escribir una historia sobre gente que no existe y que nunca vivió es súper rara, es súper extraña. Y la idea de que uno pueda perder el tiempo leyendo la vida de alguien que no existió, es súper extraña. Es un lujo que nos dimos durante un par de siglos, pero lo normal es la no ficción, digamos, ¿no? Lo normal es la. Entonces, claro, hay miles de libros, de no ficción. Eh, ahora, no,
trato de no dar mucho porque justamente lo que me interesa de la no ficción de los alumnos es la suya, Ya, es su tu historia. registro, digamos. Sí. O sea, no recomienda la antimemoria de Malgó. Narró, no. Pero, por ejemplo, es muy chistoso lo que pasa por ejemplo, con las memorias con las confesiones de San Agustín. Es un modelo muy divertido de confesión porque le cuenta una historia a alguien, que es Dios, que ya sabe toda la historia. Entonces todo el rato le está diciendo, oye, tú ya sabes lo que hice, y además tú hiciste que hiciera esto, pero te lo voy a contar igual. Entonces y es como muy raro el modelo de contarle la historia a alguien que no solo la sabe, sino que fue el autor de la historia. Entonces, es divertido. Y también las confesiones de Rousseau también son muy divertidas porque son el establecimiento de alguien como... es como... yo voy a escribir mi historia porque soy una persona muy importante y se hace importante a partir de las confesiones. No sé si me entiendes lo que quiero decir. O sea, que escribir su biografía es como la idea de Parra, hágame una estatua y después me haré famoso. Él escribió sus confesiones y lo transformó en alguien importante, que él no era tanto, digamos, nadie le interesaba mucho sus confesiones hasta que la escribió. Entonces, bueno, les cuento un poco eso, les muestro ese tipo de... También porque con Matías hicimos bastantes talleres de no ficción, o sea, talleres de literatura de no ficción, Ya. de bibliografía, ensayo, eh, pero sí. A veces se inhiben los alumnos con el tema de la no ficción en términos de decir, ¿qué tengo que contar yo? Yo soy de la opinión que cualquier testigo es siempre interesante, digamos, siempre Sí. que no se mire su propio ombligo, digamos. E incluso ahí puede ser a veces curioso, digamos, y llamativo. Hay, hay pseudo biografías, por ejemplo, que son alucinantes, digamos, y que son buen modelo, como Tristram Shandy, por ejemplo, que es un libro insólito, que no, es de ficción, pero usa el modelo de la biografía delirante y le sirve de ejemplo a este testimonio que pueden hacer cualquier persona, digamos. Mm. Yo creo que, bueno, eso uno lo ve en el psicoanálisis, que cualquier persona tiene una historia de contar y está contando la historia de su época, la historia de su familia, la historia de su oficio. O sea, hay historias que contar en la autoficción que pueden ser muy interesantes. Yo tengo la sensación que la autoficción ha crecido muchísimo en los últimos tiempos, digamos. No sé si tienes tú esa sensación. No, sí, totalmente. Y yo creo que sí, y yo creo que la gente no tiene mucho tiempo para otra cosa que historias de verdad. Sí, si lo que yo enseño solamente son técnicas para poder destrabarte. ¿Sí? Porque Eso te interesa mucho, esa es la parte psicoanalítica tuya, ¿no? O sea, sí, cómo destrabar, cómo liberar esa creación, ¿no? que Esa todos, creatividad. es que muchos de ellos, por ejemplo, dicen, escribí mi biografía y escribí 80 páginas y después me quedé trabado. O escribí 20 páginas y me quedé trabado. Y a mí me interesa el destrabamiento, porque así hay algo ahí que se traba, digamos. Y también es súper interesante cuando llegan y te dicen, pucha, me fue mal, lo hice mal, y lo hice, pucha, no lo quiero leer. Y lo leen y lo que sale es increíble. Hay muchas veces de lo que no quieren leer. Eh, Suele suceder eso en los talleres, ¿no? Que algo que los inhibe, les da pudor, muchas veces es su mejor material, exactamente, muchas porque veces. hay una frescura, hay una confesión, tomando a Rousseau, a San Agustín, que es interesante. Me llega una pregunta acá. ¿Cómo combinas tu gusto por la ficción o autoficción con tu rol como columnista? ¿Qué pasa con tu registro ahí, donde sale a la columna? Sí, no, no, no. Las columnas, nunca he hecho clases, no, sí, sí hago clases en la universidad, eso ahora que me acuerdo. Eh, 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 las columnas de opinión, sí, son un género que a mí me encanta, que me ha gustado siempre mucho el periodismo de panfletario, de, de pelea o de discusión, siempre me ha gustado mucho, me ha gustado mucho por la energía que desprende. Eh, eh, sí, no le enseño a los alumnos técnicas para escribir columnas, no hago talleres de eso,
hago talleres en la universidad de esto, pero, pero debo decir que yo tengo en este medio, en este medio una ventaja de la que yo he abusado bastante, que es que fui educado en Francia y que en Francia te enseñan a palos, por supuesto, a, a, a ordenar, a escribir un ensayo de manera ordenada y sistemática para que funcione. Entonces, eso me ayudó mucho. Por ejemplo, en la última noticia me dice, tienes que escribir ahora para media hora más una columna de opinión sobre un tema en el que no tengo ninguna opinión. Y bueno, me meto en esta estructura y la pienso. Pero sí, cuando decidí ser escritor, que decidí a los 9 años, así que lo seguí hace mucho tiempo, como que una de las cosas que decidí era ser todoterreno, es decir, hacer todo, escribir de todo. Eh, y, y la verdad es que, mi método en ese sentido ha sido como aceptar todas las propuestas, digamos, todas Ya. las ofertas, digamos. No, no, no pensé nunca que iba a escribir autografía, no pensé nunca que iba a escribir columna, no pensé, no. Pensé que cuando decidí ser escritor, pensé que iba a ser como Cortázar o como García Márquez, que eran los grandes escritores de esa época, digamos, o como Borges, digamos, pero no pensé que iba a ser lo que he sido. Y la verdad es que no tenía nada mucho que decir tampoco cuando decidí ser escritor no tenía nada, quería ser escritor nomás, lo único que me interesaba. Ya. Entonces, no sé, no, siempre cuento este cuento, pero hasta un día me llaman por teléfono y me dicen, oye, sabemos que tú eres muy bueno para entrevistar, queremos que tú escribas como 3 entrevistas a la semana. Yo nunca había entrevistado a nadie, periodísticamente, digamos. Y en vez de decir, oye, ¿sabes que nunca he entrevistado a nadie? Parece que hay un error, se han equivocado de persona. Dije que sí, por supuesto, me compré una grabadora y empecé a entrevistar 3 personas a la semana. Eso sí como si yo eso ha sido como mi elección de carrera en el periodismo, o sea, en la escritura, digamos. O sea, si me dicen que haga algo que nunca he hecho antes, yo inmediatamente digo que sí. Y Parece que eso es estar destrabado naturalmente, digamos, frente a las palabras, que tu condición. no, Como que eso, porque también creo que es un buen método en el sentido justamente de no trabarme. ¿Sí? sí, Si estuviera pensando en qué cosa importante o grande tengo que decir, cuál es mi tema, cuál ha sido mi universo, o si estuviera como Proust, pensando en una novela, en una gran novela, o García Márquez, con Ciudad Soledad, no sé no sé si soy capaz de hacerlo. Entonces, me pasó como con la dramaturgia también, es decir, yo nunca me gustó mucho el teatro y sobre todo mucho menos el teatro en Chile, que me resultaba generalmente gritón y existencialista, y de repente una actriz y dramaturga, que es la Elisa Zureta, me dijo, oye, ¿por qué no escribí una obra con la Delfina? Y como nunca lo había hecho antes y no tenía ningún conocimiento de cómo se hacía, ni tenía ningún entrenamiento, lo hice. Entonces, y no, y le tiré para adelante y de repente me involucré en el teatro, digamos, y me resultó como un medio muy adecuado para mi manera de funcionar o para mi manera de pensar. Eh, pero claro, es una... No se lo recomiendo a los niños esto de hacer siempre cosas que no, que no he hecho nunca. pero Eh, hay algo que es casi un método, ¿no? Hacer cosas que uno no ha hecho nunca. Es casi un método de creación pura. O sea, el acto se crea a sí mismo, ¿no? como que decidí que la escritura siempre es como cuando uno tiene una familia que lo quiere mucho, y uno puede hacer todo porque los papás te quieren tanto que entonces yo siempre sentí que la escritura me quería mucho y me aguantaba mucho. Entonces siempre sentí que si me saltaba y me iba a caer y no me iba a sacar la mierda. Esa ha sido como que
un pensamiento mágico, porque de hecho me he sacado la mierda. Y varias veces me ha ocurrido, digamos, bueno, el primer libro que publiqué fue un desastre de crítica, de lectores y de todo. Eh, Sin embargo, ha permanecido siempre en mí la idea mágica, absolutamente sin sentido, de que al final la escritura me va a salvar. O sea, que como que en ese lugar siempre sé hacer las cosas. Como exactamente es lo que pasa inversamente con las mujeres, digamos, o en el amor, en que estoy absolutamente seguro que me va a salir mal y que lo voy a hacer mal y que no sé cómo se hace, incluso las cosas que sé cómo se hacen, no sé cómo se hacen. Bueno, es lo mismo en la escritura, es al revés, como que, ah, mi pensamiento en la escritura es, oye, mira, está, no sé, eh, eh, sí, Sharon Stone, hace 20 años. Tú tienes que seducirla a ella. Y yo, ya sí, por supuesto, voy y lo hago. Eh, en la escritura, ese es mi pensamiento. Algo que no has hecho nunca y que es imposible, que tú nunca no has hecho nada, bueno, lo hago, sí, no importa. Sí, igual me va a ir bien, igual finalmente Sharon Stone se va a ir conmigo. Eso es como que mi convencimiento, y por supuesto, cuando uno piensa así, resulta. Y yo he visto en ese sentido gente que en ese otro ámbito, eh, o también con la plata, digamos, yo conozco gente que está trabada con la plata y que tiene capacidad y inteligente y nunca logra ganar plata y siempre logra, y nunca logra nada. Y hay otra gente, por ejemplo, me pasa a mí también, que soy totalmente destrabado con la plata, o sea, no tengo no, nunca se me ocurre que no voy a poder ganar la plata que quiero y que si necesito comprar algo no voy a poder comprarlo. Nunca se. Entonces, siempre lo logro en eso, pero en otras cosas no saben los desastres Mira, de otra cosa. hay muchas preguntas, hay gente que está preguntando algunas cosas, pero hay una pregunta que me da vuelta hace mucho rato. Hablemos del amor. Tú estabas haciendo un taller de lectura sobre el amor en el siglo XX, dijiste tú. Sí. ¿Qué pasa con el amor en el siglo XXI? ¿Qué tiene que leer uno? Porque me recuerdo un muchacho que me preguntó, ¿qué libro leo para entender el amor? Bueno, tenía problemas para entender su capacidad de vincularse o no, de involucrarse, como decía él. ¿Qué libro están dando vuelta? Yo me acordé de la última historia de Julian Barnes, un libro sobre el amor que es terrible, digamos, y desdichado, y muy, muy doloroso, digamos, pero ¿qué has leído tú? ¿Qué conclusión llegas? El amor en el siglo XXI, digamos, este taller imaginario. Una de las cosas que yo he decidido es no comprender el siglo XXI. Es decir, Ya, cuando uno nace en el año 70 del siglo XX, uno tiene dos posibilidades: o uno vive en el siglo XXI o uno vive en el siglo XX. Como el siglo XXI empezó cuando yo tenía 30 años, a los 30 años uno puede perfectamente vivir en el siglo que viene, o quedarse. Y yo decidí que no voy a vivir en el siglo XXI, o sea que mi cuadro, pero me parece por ejemplo, esta autografía gigante de Karl Ove Nausgard. Nausgard, creo que es súper sintomática de algo que sí es súper importante. Ese tipo de libro era lo que se llamaba antes literatura femenina. Eh, Sí, eh, claro. ese tipo de intimidad, ese tipo de, 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 de vida en que ir a buscar al niño al colegio, comer, no Todo. comer, todo, eso se llamaba literatura femenina y está escrita por un hombre y no está escrito en un hombre eh, femenino. Eso lo más, porque también ha habido, Proust también escribe sobre detalles, digamos, pero Proust es un escritor evidentemente bisexual, de cabeza, digamos, de pensamiento. Pero no, lo que hace Karl Ove, por eso creo que tuvo tanto, es escribir un libro perfectamente machista o macho, perfectamente heterosexual o heteronormado, pero que hace algo que ninguno heteronormado se habría ocurrido hacer antes, digamos, que es escribir la épica de la nimiedad de su vida cotidiana, digamos, de ir a limpiar los calzoncillos, digamos. Entonces, creo que ahí hay algo, hay una señal de algo que está ocurriendo, del cambio de los roles, que también pasa en Ulebeck, digamos, que es como Y en eh, Carrer también, ¿no? y en carrera, como que sí, sí, nosotros vamos a cambiar, o sea, sí, sí, mi amor, voy a limpiar, voy a cocinar,
voy a hacer todo, pero voy a tener tengo guardado un cuchillo y en cualquier momento voy a sacar el cuchillo y te lo voy a enterrar y vaya a ver que voy a seguir siendo el, el, el- eso son narrativas de la transformación y yo creo que dicen algo que es súper importante, que creo que está pasando en todo, que las transformaciones superficiales existen, pero no de fondo. O sea, Ya. eh, yo creo que yo soy de la generación, la primera generación educado en el antirracismo, en el antimachismo, en el anticolonialismo. Y claro, no sé, esto son teorías, pero, pero si te cambian la caperucita roja y, y la Cenicienta, que son cuentos que están llenos de subconsciente, que son cuentos tribales, que tienen que ver con historias, bueno, el famoso libro de Bruno Belger, que es el psicoanálisis si te cambian eso por libro escrito por Mila Ivlich, o sea, no sé, escrito por psicopedagogos y por psicólogos están escritos para pensar, para que el niño sea bueno, bueno, el niño no va a ser bueno, el niño va a encontrar en esos cuentos las cosas malas de esos cuentos, o sea, las cosas no se va a civilizar. Ese creo que eso es algo que estamos enfrentando. O sea, que por más que me enseñen desde chico la diversidad y la buena onda, en determinada fiesta, con determinado alcohol y droga, me puedo volver un bruto, peor que antes, porque además ni siquiera tengo ningún modelo de cómo no ser un bruto, ¿me entiendes? Como no existe el lobo en mi cuento, cuando me transformo en el lobo no sé cómo reaccionar. Creo que podría ser algo así, sí. Pero Mira, he leído poco. estás tocando un tema, hay muchas preguntas del público. Por ahí preguntan qué autoras recomiendan, autoras. Ah, bueno, muchas. La autobiografía de Simone de Beauvoir, que está en varios tomos, por ejemplo, es un gran Ya. libro que tiene que ver con eso que es también de Rousseau, que ella escribe un libro donde se construye como personaje literario y como personaje político. Bueno, no sé, es el ensayo de Virginia Woolf sobre la habitación Una habitación propia. una maravilla, porque es una autobiografía, que es un ensayo, que es una reivindicación y que es una lectura política. No, hay muchísimas escritoras de memoria y de autoficción. Creo que lo que sí pasa, que es lo que te estoy diciendo, que durante muchos siglos se esperaba de las mujeres la autoficción y la autobiografía y de los hombres y quizás se están invirtiendo los roles, creo que para bien, digamos. Ya. Y cuéntame, algo que tú has dicho, lo preguntan, ¿es necesario ser un buen lector para ser un buen escritor? Yo creo que sí, ayuda, pero no es necesario, no. Yo creo que los griegos, que siempre les gustan mucho los símbolos, cuando dicen que Homero era ciego, que no sabemos si Homero existió, menos si era ciego, estaban diciendo algo profundo, digamos. Un escritor es alguien que deja, que está que está de alguna forma, creo que ayuda mucho y destraba mucho la lectura, pero no creo que sea un sine qua non. Pero sí creo que ser un buen crítico literario, o que un buen crítico, es bueno para ser un escritor, digamos. Creo que siempre les digo a los alumnos que hay dos momentos. Está el momento de la creación, donde hay que ser súper poco crítico, donde no, hay que dejar el crítico fuera y hay que lanzar, y después viene el crítico, que dice, oye, esto es una mierda, esto está más o menos, y entonces creo que ser un buen crítico literario, que no tiene que ver con que leer mucho, sino con tener una cabeza crítica, es súper bueno. Y es parte de lo que uno enseña en los talleres, digamos. Por eso no me gustan mucho los talleres de a uno, que hay gente que, Ya. una modalidad que también se ocupa y que yo no lo haría, porque un taller de a uno creo que se pierde eso. El ping-pong del grupo, ¿no?
No, y ejercitar a los alumnos como Sí. críticos. O sea, como enseñarles a leer los textos de los demás y los suyos de una perspectiva crítica. ¿Cuánto escuchar la voz de los críticos? ¿Cuánto confiar en la propia voz y el propio estilo? Preguntan por ahí. ¿Cómo equilibrar este diálogo que dices tú? Ya cuando entran los críticos ajenos, los de Es afuera. es súper complejo, por eso si siempre digo que cuando la gente escribe cartas en la guerra, siempre son buenas. La gente cuando no tiene otra escribe bien. O sea, hay un par de personas, generalmente son escritores, que escriben mal cartas de amor, digamos, que incluso pueden escribir cartas horriblemente horribles cuando están a punto de ser fusilados. Pero bueno, eso merece ser fusilado más rápido. Pero generalmente si tú le ponías a un tipo, a un carnicero, y le decís, te voy a fusilar, escribe una carta de amor a tu esposa, esa carta va a estar llena de cosas maravillosas y va a ser una carta muy verdadera y va a estar muy bien escrita, porque no hay crítico ahí, él está pensando en su mujer y le quiere escribir algo va a encontrar las palabras más adecuadas y más ricas para decirlo. Si ese es el problema, es como cómo reproducir de manera ficticia ese momento, digamos. Y Carol Parra siempre a mí decía esto, que él le gustaba la gente que escribe entre la espada y la pared, la gente que escribe cuando no tiene otra. Por eso a él le parecía el habla de un estacionador de auto, o de un drogadicto, o de un enfermo mental, era siempre muy literariamente rico, porque son Ya. gente que escribe o que habla porque no tiene otra. Entonces, te pasará muchas veces en el psicoanálisis, pero cuando tú tenías un paciente que, que no habla, pero que se ve obligado y va a tu consulta, ese es mucho más entretenido que uno que es parlanchín y que habla de todo y que sabe todo, digamos. ¿O no? Sí, es un momento particular, digamos, cuando se necesita hablar, ¿no? Cuando se vuelve una situación de vida o muerte, ya es dramático hablar, es dramático escribir, y ese Ah, dramatismo se contagia de alguna forma. Pero sería interesante y largo este tema. Hay preguntas que se están quedando fuera, digamos. sí. ¿Tus rituales a la hora de escribir? ¿Tienes horarios? ¿Tienes un método o es salvaje? No, es que gracias a esta decisión que tomé de aceptar todos los puestos y todos los trabajos y hacer cualquier hueá a cualquier hora, me quedé sin método alguno. O sea, imagínate, Es un método. un método. El método que te diría que yo hago es que escribo muy rápido, de mi novela, digamos, de mis libros más largos, un Sí. borrador muy, y luego eh, paso toda la vida corrigiendo. O sea, mi vida es como más bien de un archivista. Parezco como la viuda de mí mismo, que está recogiendo, como la viuda de Bolaño, que recoge como archivo en el computador y va combinando archivos del computador para inventar libros medio. Bueno, mi trabajo en general, mi trabajo literario es como buscar archivos viejos, combinarlo con una cosa, y así me siento menos angustiado con la cuestión creativa, digamos. Entonces, eh, eh, eso es cuando las cosas que me importan. Cuando me pasa con las columnas y con la obra de teatro de los viernes, como no me importan nada, en el sentido que me importan, pero no pienso que van a trascender en ninguna especie, puede ser que lo hagan, digamos, pero eso no lo pienso así, entonces simplemente ahí escribo y solo pienso en terminarlo, digamos. Que se junten las palabras. Mm. Ahí te preguntan también qué estilo de escribir te apasiona leer, digamos, tienes gustos especiales, digamos, cómo sientes que te ayudas tuya. Aquí empiezan a preguntar incluso cómo hacer cuando gana el pudor, digamos, cómo vencerlo. O sea, hay muchas preguntas en esa línea, digamos, ¿no? Bueno, es que gran parte de lo que hacemos en el taller de escritura autográfica es vencer el pudor. Sí. Eh, De ahí y hay ejercicios también. no, hay una cosa que se va dando con el grupo, que, que aunque no se conocen, es una cosa súper, que como escriben cosas personales, no se conocen, pero se conocen.
O sea, después de 2 sesiones en que han contado cosas personales, tienen la impresión de conocerse mucho y de tener mucha intimidad, pero tampoco tienen ninguna obligación. No trabajan juntos, no tienen ninguna relación de verticalidad o de horizontalidad del mando. Entonces eso permite que muy luego se transforme en un grupo de contención. Y entonces el pudor se va borrando, porque no estáis con alguien que es externo, que es exterior, pero que tú sientes muy cercano. Y de manera muy artificial, digamos, se siente cercano, que la verdad es que no hay ninguna cercanía real, sino que es una cercanía que vamos creando. Ya, mira, los ejercicios que tú, ¿tienes algunos ejemplos de ejercicios o son siempre azarosos, como dices tú, antes y después, o escribes algo de la cocina? Son ejercicios que no están... No, hay cosas que por supuesto que se desarrollan de manera consciente. Por ejemplo, las personas, escribir en primera persona, en segunda persona, en tercera persona, usar diálogo, no usar diálogo, digamos. Entonces pero otras cosas son cosas como, por ejemplo, escribir sobre un motel o sobre un bar, pero desde la infancia. Ya, la Eh, mirada del niño. claro, no, o cosas así, pero generalmente también hay cosas técnicas, como escribir tu mayor vergüenza, pero en tercera persona. Ya. El juego. A veces cuando soy muy malo les pongo a escribir en segunda persona, y eso es como Sí, muy complicado, porque ahí lo pasan mal y todo, es divertido. Pero pero se descubren cosas en segunda persona. sí, se descubren cosas, sí. Sí, claro, entonces no son totalmente azarosos, tienen algún objeto o se tienen alguna finalidad, los ejercicios, digamos, de desarrollar algunas técnicas. ¿Y hay abandono de alumnos de los talleres? Pocos, muy pocos, pero hay, sí. O sea, ¿las críticas son capaces de recibirlas o sientes que se sensibilizan, digamos? Yo he visto que abandonan, bueno, primero algunos que sienten que están muy por debajo, pero sobre todo abandonan los que sienten que están muy por encima. Es decir, Ah, ya, eh, que no necesitan este taller, digamos. o que se sienten un poco como es que también hay como, me tocó un par de alumnos que sienten que escriben bien, digamos, que tienen buena prosa, pero que escriben puras cosas que no tienen ninguna verdad. Y yo con eso soy bastante duro, digamos, en el sentido que les digo, pero no, o sea, ¿qué hay ahí? Ahí es como más difícil, digamos. Eh, Ya. eh, el que siente que viene como a impresionarme, me cuesta. Entonces, eh, eh, el coqueteo, digamos, lo que en psiquiatría se llamaba histeria, digamos. Sí, Eh, claro. no sé cómo se llama ahora. Eh, eh, Eso es bien difícil porque la histeria eh, soporta más las críticas. Y divertido porque muchos de estos escritores medio histéricos son súper buenos críticos de los otros, eso sí. Son Ya. increíblemente perceptivos. Sí, por eso tienen una autocrítica que los destruye, digamos, no pueden Claro, recibirlo. claro. Ya, Entonces, estamos muy cerca del final ahí. Te manda saludos un colega, el doctor Ricardo Bustamante, dice que fue compañero tuyo, digamos. No sé si te lo tendrás en tus recuerdos. sí. Preguntan sobre la autocensura de los talleristas, preguntan sobre tus experiencias como alumno de talleres, No, preguntan a qué hora lees. no, yo a ninguna hora. Fui alumno tuyo y de Antonio Escármeta, y fue una experiencia muy buena. eh, y la verdad es que lo único que yo echo de menos, porque mis talleres son generalmente por Zoom, lo único que echo de menos, que era súper importante en el taller y que algo que era el post, era Ya. el bar después del El tercer tiempo del rugby, digamos, sí, ¿no? era súper importante y yo aprendí muchísimo. No es que no aprendiese en el curso, sino que... pero también les digo siempre a los alumnos, las cosas que se pueden enseñar en escritura son bastante pocas y bastante las mismas. O sea, yo siempre les digo a los alumnos, hay un estilo, que es el estilo Chekhov, Scott Fitzgerald, Hemingway, que se puede enseñar, que no es el único estilo,
pero yo el estilo Kafka, Beckett, Clarice Lispector no se lo puedo enseñar, porque eso no se enseña. De repente te sale alguien así, Claro. pero yo no puedo. Entonces yo lo que les puedo decir, oye, mira, yo les puedo enseñar este estilo. Si usted me sale con un Kafka, usted saca un 1 en la tarea y saca un 7 El talento. en talento, y está la raja. O sea, me hizo la tarea como las pelotas. O sea, yo le dije que fuera con diálogo, y usted le puso cualquier cosa y lo hizo pésimo. Pero lo hizo la raja en ese otro sentido. Entonces, yo creo que mi experiencia con Antonio y contigo, las cosas que se pueden enseñar son súper limitadas. Y lo que uno más puede hacer como por inteligencia es decirle, oye, esto es lo que te puedo enseñar, pero hay otro universo que no te puedo enseñar, pero que te puedo presentar, que es lo que tú haces muy bien en el taller, porque tú pasabas unos libros que no tenían, que eran muy, no sé, me acuerdo de Gombrowski, ¿cómo se llama? De Pynchon, que eso no se puede enseñar. Yo no le puedo enseñar No, no puede enseñar. a escribir como Gombrowski, o sea, no, cosa como, no, o sea, Gombrowicz, Gombrowicz, perdón. el Eh, Ferdinand, pero un Duque, no libro le puedo decir a precioso. escríbete un libro, una novela sobre un tipo que es su culo y que es un niño y que... Eso no. O sea, enseñar el delirio, y yo sé que algunos lo hacen, digamos, yo no lo puedo enseñar. Yo no soy, yo enseño un sentido común, Sí. cuyo mejor... Yo creo que tiene razón, Rafael. Con los años de tallerista, después uno se da cuenta que el delirio viene dentro Solo, sí, de la persona. Uno no lo puede enseñar a destrabarse, como dices tú, a encontrar su propia voz. claro, Y es lo que tú haces, digamos. claro, En el fondo de apoyar el proceso creativo del tallerista. claro, y la otra cosa que también siempre le digo a los alumnos, que es solo uno de entre miles o de millones tiene opiniones especiales y extrañas y llamativas. Y no van a ser ustedes. O sea, si hay un nicho entre ustedes, avísenme, pero no hay, generalmente. O sea, entonces por eso trato de que no llenen los cuentos de opiniones, digamos, o de ideas. Ahora, siempre dejo la puerta abierta a decir, oye, pero de repente sí hay, de repente me puede tocar Nietzsche, ¿cachai? Puede ser que alguien tenga una idea Claro. completamente propia y distinta. No lo voy a fomentar, pero tampoco lo voy a reprimir, sino que voy a decir, oye, mira, existe esto. Es un taller de libertad. Sí, no, por supuesto. Sí, además que la gente lo hace a las 6 de la tarde, pagan, están ahí, no va uno a ir a reprimirlo y destruirle la... Es imposible. Mira, estamos sobre la hora, Rafael, lo digo así como psicoanalista. Hay ¿Dónde pago? salud del público, hay varios comentarios. Y hay una pregunta que es divertida, porque si hacen talleres por dinero porque les gusta. Yo creo que mitad y mitad, digamos, porque si No, no, sería otra cosa. Digamos. sí, no, si por dinero uno puede hacer muchas cosas, o muchas otras cosas por dinero, y también puede uno no necesitar tanto dinero. Pero, por supuesto que me gusta me gusta el dinero y me gusta hacer las cosas por dinero. Pero no, pero la verdad es la experiencia es súper entretenida para uno. Sí, sí. A mí me salva en momentos de cuando me rompí las manos y estuve muy deprimido y muy mal. El taller fue fue una experiencia muy sanadora. Y no Te le dije salvó. a... Bueno, Rafael, muchas gracias. Bueno, nos vemos. Nos vemos, sí, nos vemos, tenemos que vernos. Lorena quiere decirnos algo, parece. Sí, bueno, agradecer en nombre de la Universidad Finisterre a Rafael Gumucio, que ha tenido la gentileza de acompañarnos desde Nueva York. Reiterar que los interesados en sus talleres pueden escribir a elbuentaller@gmail.com y los dejamos invitados desde luego para el próximo miércoles 12 de junio a esta misma hora con Pablo Simonetti. Así es, ¿no es cierto? Así es. Antonio? Ya. Nos Sí. vemos entonces el próximo miércoles. Rafael, obviamente extendemos la invitación para ti también, si quieres Por compartir supuesto. ahí la experiencia con Pablo. Muchas gracias, cariño, cuídate y esperamos verte pronto por estos lados.
Ya, por pues, Zoom. si estoy aquí, la gracia de esto es que uno está y no está, así que Está en todas partes, digamos. a todas partes. Estamos en todas partes. Nos vemos mañana, Rafael. Muy buena, sí. 12 de mayo, perdón, me equivoqué, dije 12 de 12 de junio. mayo, 12 sí, de 12 de mayo, están mayo, corrigiendo aquí. sí. 12 de mayo. A las 12, sí. Pablo Muy Simón. bien. Que estén muy bien hasta el próximo miércoles. Hasta el próximo.